Familia querida, el Señor les bendiga y les guarde. Hoy iniciamos el estudio del libro de Mateo, uno de los 4 evangelios. Cada cristiano debe haberse leído los 4 evangelios por lo menos una sola vez y debe luego volver a leerlo para meditar despacio en cada una de las enseñanzas. Muchos cristianos o llamados cristianos nunca han leído los 4 evangelios. Y usted no debe llamarse cristiano si no toma el tiempo para escudriñar las Escrituras, para leer cuáles fueron las enseñanzas de Jesús, el Hijo de Dios, y cómo mi vida refleja o niega esas enseñanzas. La Biblia dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Si tú y yo somos hombres y mujeres de fe, debemos alimentarnos diariamente con la palabra de Dios. Jesús dijo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hoy iniciamos el estudio del libro de Mateo. Le invito a que no se pierda uno de estos devocionales. Le invito a que usted lea, medite, estudie y sea edificado con las preciosas enseñanzas del Evangelio de Mateo. Les recuerdo que la lectura de las semanas está en Lucas 10 y 11, Génesis 19 y 20 y Salmos 12 y 13, lectura para el día de hoy. Mateo 1 nos dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Aunque el apóstol nos hablaba de no enfocarnos en genealogías vanas, porque muchas personas utilizaban la genealogía como para decir yo soy descendiente de Abraham, pero su testimonio dice otra cosa. Y Jesús llegó a decir, bueno, Dios puede levantar hijos a Abraham hasta de esta piedra. Sin embargo, Mateo hace un recuento sucinto. Él no lista a todos los descendientes de Abraham a Jesús, sino él excluye a algunas personas, pero hace un recuento sucinto de la genealogía, de la descendencia, del linaje de Jesús, para indicar cómo él es descendiente de Abraham y para conectarlo con la respuesta a la promesa de Abraham. Yo no sé qué tanto ha durado una promesa, pero la Biblia dice que él es fiel. Él es fiel, ¿ok? Y entonces eso es algo que se resalta en el Evangelio de Mateo, la fidelidad de Dios. Y empieza a describirlo. Y dice también hijo de David, porque también a David le dijeron que de él saldría un hijo que se sentaría en un trono eterno. El verso 2 nos dice, Abraham engendró a Isaac. Aunque yo voy a leer un poco rápido, hay algunos nombres que seguro usted lo va a conocer. Vamos a ver, dice, Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara. Aquí hay un problema. Tamar no era la esposa de Judá, era esposa de uno de sus hijos. Pero usted conoce la historia. Se murió el esposo de Tamar y por la ley judía de aquel tiempo, Judá debía darle otro de sus hijos. Y él le dice, bueno, espérate, es que como se murió ese muchacho, piensa, Judá le mintió. Y le dice, él está muy chiquito, cuando él crezca yo te lo voy a dar de esposo. Y nunca se lo dio. Y entonces, como que pensó, pues esa mujer se me murió un hijo con ella y yo le voy a dar el otro. No, y le mintió. Entonces vino Tamar y se disfrazó de prostituta y un día que le iba pasando, que venía de por ahí de trasquilar ovejas, digamos como de cosechar su producto, se encuentra con esta prostituta y le dice, mira, ¿qué tú cobras? Y le dice, bueno, tal cosa, un chivo, por ejemplo, ok, yo no lo tengo ahora, pero yo te voy a mandar el chivo después, pues ven, y tuvieron relaciones. Y le dice, bueno, como tú no tienes dinero, déjame tu callado, tu bastón y tu manto. Y tú después me mandas el chivo. Cuando Judá manda el chivo, la prostituta nunca apareció. Después se encuentra, ay, Tamar está embarazada, hay que apedrearla, porque ella tenía que esperar a mi hijo y no le esperó. Entonces, pero ella sabe, pero es que Judá no estaba siendo íntegro. Y entonces dice Tamar, ok,
de quién es este bastón y este manto, es el papá del muchacho, y era Judá. Entonces Judá dijo, más justa eres tú que yo. Ok, esa fue Tamar, quien se disfrazó de una prostituta para que este hombre pueda cumplir su palabra. Eh, y uno dirá, bueno, ella no hizo bien, o Judá mintió, ¿por qué todavía aparece ahí en el... Es así, Jesús presenta su descendencia, no de hombres perfectos. Hubieron hombres imperfectos, y él no se avergüenza de llamarse el Hijo del Hombre, porque él vino a tomar nuestros pecados, y por su sangre, dice la Biblia, somos nosotros limpiados. Judá, ¿qué hacía Judá por ahí? Y hasta buscándose una prostituta. Después que vendieron a José, Judá parece que entró en crisis, porque Rubén había dejado de ser el mayor porque hizo vileza acostándose con la esposa de su papá. Y la Biblia no entra en mucho detalle, pero parece que Judá se fue de la familia, porque él falló como segundo hijo primogénito, al no dar cuenta a su papá, y tal vez al ver la tristeza y la angustia de su papá, se fue de la familia y se fue donde un amigo, y allá es donde él se casa y tiene 2 hijos, y luego sucede esto y se casa con Tamar. Un lío en la vida de ese hombre que seguía siendo portador de la simiente de donde saldría el Hijo de Dios. Oiga esto, hermano. A veces nosotros cometemos algún pecado, falta, situación, y pensamos que ya Dios por eso nos rechazó. No, por eso dice, compra el barro, el campo del alfarero, ¿ven? Donde se tiran los pedazos de vasijas que no sirven para nada. Y por eso Él es el alfarero celestial. Porque de lo que parece que no sirve para nada, de ahí salimos tú y yo. Y salió según el Hijo de Dios, según el linaje humano, el mismo Hijo de Dios. Dice, Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara, y Fares a Esrom, Esrom a Aram, Aram engendró a Abinadab, Abinadab a Nazón, y Nazón a Salmón, Salmón engendró de Rahab, usted conoce a Rahab, ¿verdad? O la prostituta, que recibió a los espías en Jericó, como una prostituta en el linaje del Hijo de Dios. Sí, así mismo, como tú y yo, que Él no se avergüenza de llamarnos su hermano. Aleluya. Y dice Rahab a vos, oiga de quién era hijo vos, a su nombre gloria. El marido justo de Ruth, a vos, y vos engendró a Ruth, de Ruth a Obed, y Obed a Isaí, y Isaí engendró al rey David. Oiga la cosa, David era como tataranieto de Ruth, y tataranieto de Rahab, y dice, Salomón, el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. ¿Cómo? De la esposa de Urías, de Betsabé, fue que salió Salomón. Sí, y ahí uno entiende muchas cosas, tal vez del comportamiento que tuvo Salomón, y uno puede hablar de maldiciones generacionales y muchas cosas más, pero no es el tema en este momento. Sigamos. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías, y Abías a Asa. Recuerda usted a Asa cuando le dijeron, contra ti viene una gran multitud. Y Asa se apoyó en Dios y Dios le dio gran victoria. Asa engendró a Josafat. Recuerda usted a Josafat. También venía un gran ejército y él oró a Dios y Dios le dio una gran victoria. Josafat a Jorán, Jorán a Usías. Recuerda usted a Usías, en el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Sí, Isaías menciona a ese rey. Usías encontró a Jotán, Jotán a Acaz, y Acaz a Ezequías. Recuerda a Ezequías, el hombre que peleó, que lo rodearon 185,000 soldados, y el ángel de Jehová peleó por él. Ezequías engendró a Manasés. Oh, el hijo de Ezequías, un rey bueno. Salió un hombre tan malo como Manasés, que llenó Jerusalén de sangre y hasta mandó a matar al propio Isaías. Ese Manasés era uno de los portadores de la simiente. A veces uno dice, ¿y por qué Dios no mata a ese hombre tan malo? Dios es que sabe. Manasés a Amón, y Amón a Josías.
Josías, el rey bueno que reinó a los 8 años, engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel. Oiga, Salatiel, y Salatiel a Zorobabel. También Zorobabel, los que regresaron y ayudaron en la reconstrucción. Y Zorobabel engendró a Abiud a Eliakim, Eliakim a Azor, Azor a Sadoc, Sadoc a Akim, Akim Eliud, Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Aleluya. Fíjese que él dice, marido de María. Él no dice, padre de Jesús. ¿Te ve? Entonces, de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14, desde David a la deportación de Babilonia 14 y desde la deportación de Babilonia hasta Cristo 14. No significa que eran exactamente 14. Él la agrupó de 14 en 14, parece, para facilitar la memorización de estas genealogías. Yo recuerdo un cántico cuando yo estaba pequeño en la iglesia que nos cantaban. Cristo a los 12 llamó a ayudarle. Pedro, Andrés, Jacobo, Juan, Bartolomé, Felipe, Mateo, Jacobo el del Feo. En fin, y así yo me aprendí los 12, los nombres de discípulos. Entonces Mateo hizo una construcción, parece fácil de recordar. Dice, el nacimiento de Cristo fue así. Estando desposada María su madre con José, antes que se juntase, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Oye, estando desposado, antes de juntarse, es decir, antes de convivir, de tener relaciones sexuales, se halló que estaba embarazada, concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Pensando él en esto, aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, José, ben David, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Lo primero, es difícil que usted esté desposado, porque en la antigüedad habían 3 pasos en el matrimonio. Si usted era muy pequeño, los padres lo comprometían y decían, fulano y fulano se van a casar, ok. Después que ustedes crecían y ya decían, bueno, vamos a casarnos. Antes de eso estaba el desposorio, duraba 1 año. Y entonces, antes de casarse, pues durante 1 año estaban prácticamente ya legalmente casados, pero esperaban un tiempo como de 1 año. Y ahí entonces era que se consumaba el matrimonio. Y es en este tiempo donde aparece el embarazo de María. Y José, como cualquier hombre, dice, bueno, embarazada, y yo no puse nada, yo me voy a dejar a esta mujer. Pero si la dejaba embarazada, tú saliste embarazada en el desposorio, hay que apedrearte porque tú eres una ramera. Y José, para que no la maten, se iba a ir tranquilo, dije, yo me voy, y a otro con eso, dije que está embarazada. Puede ser que María no le haya dicho todavía a José directamente qué fue lo que pasó. Pero José ve que está embarazada y José dice, bueno, hasta aquí llegaste. Y entonces es el ángel del Señor que se le aparece a José, un ángel del Señor, no el ángel, sino un ángel. Y entonces le dice, lo que ella hay es el Espíritu Santo. Y le dice, recuérdate que tú tienes un linaje real. Y le dice, y tú le vas a poner un nombre, porque eran los padres quienes ponían los nombres. Le vas a llamar Yeshua, que significa Jehová es salvación. Y le dijo, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Aleluya. El verso 22 dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que significa con nosotros Dios, que traducido es Dios con nosotros. Despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Hay un versículo que usted tiene que saberse de memoria y que todo católico debe saber muy bien. Es el versículo 25, Mateo 1:25 dice, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Esto no la conoció, quiere decir, no tuvo relaciones sexuales con ella hasta que dio a luz a su hijo primogénito, porque hay una doctrina católica que dice que María siempre fue virgen, que dio a luz al hijo y que se quedó virgen, sin pecado concebida, que nació sin pecado. Todo eso
es antibíblico. La Biblia dice que no hay nadie que no haya pecado, que todos pecamos. Y María dijo, aquí la sierva del Señor ha mirado la bajeza. O sea, María nunca fue una mujer de que sin pecado. No ha nacido nadie que no sea sin pecado. El Hijo de Dios. Porque fue engendrado por su Padre. He aquí mi hijo, yo te engendré. Él es hijo de Dios. Jesús no existió cuando nació de María. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Él entró por obra del Espíritu Santo en ese vientre, pero Él era Jesús. Él encarnó, Él tomó naturaleza humana, pero Él es Dios desde antes de los tiempos, ¿ok? Entonces, no es necesario darle a María atributos divinos que la Biblia nunca le da. Ella tuvo un grandísimo privilegio de ser la madre, hermano, pero es que eso no se puede minimizar. ¿Y usted sabe lo que es llevar al Hijo de Dios 9 meses en su vientre? ¿O usted sabe lo que es dar a luz al Hijo de Dios? Hoy usted sabe lo que es amamantar y criar al Hijo de Dios y José como padre. La Biblia no habla mucho de la experiencia de él como padre. Bueno, se celebra mucho el Día de la Madre, el Día del Padre uno casi ni se acuerda. Y así aparece el rol de José, casi invisible. Pero usted sabe, oiga cómo le decían a él, el hijo del carpintero. Oiga, así que ya usted sabe cuántos milagros, cuántas cosas, cuántas bellezas habrán pasado ahí de los que la Biblia calla. Pero que un día le vamos a preguntar a José, cuéntame cómo fue aquello de ser papá del hijo de tu papá, del Padre Celestial, del Creador del universo. ¿Cómo fue criar a Jesús? ¿Sabe Dios las cosas que pasaron ahí? Los pequeños milagros, las cosas. Uno no puede ni imaginarse. Solo dice que Él creció en gracia y en sabiduría delante de Dios y delante de los hombres. Le invito a enamorarse del libro de Mateo a medida que lo estudiemos. A enamorarse más de Jesús y a comprometerse a ser como Él. Dios te bendiga.